No existe mejor calzado en el mundo para estar en casa que las pantuflas. Le hice este par a mi hija mayor y le encantaron. Si les cuento la verdad, así me quedaron ni bien las terminé. Me sobraba esta parte de atrás de la tela, no entendía bien por qué, y pensé que podrían usarse doblándolas hacia atrás y ya. Pero le quedaban incómodas, así que al final del video les cuento cómo los resolví. Esto arranca partiendo de una zapatilla de ella, si esta es talle 36, ustedes obviamente háganla a la medida que quieran, y lo que voy a hacer es tomarle todo el contorno para que me sirva de suela. Bien, es lo que hice acá. ¿Para qué voy a usar esta pieza así sin agregarle costura ni nada? Para el relleno de mi pantufla, ¿sí? Porque tiene un relleno de goma espuma. Entonces, este es mi primer molde, el cual voy a cortarlo para ambos pies. Del derecho doy vuelta al molde y lo corto para el pie contrario. Bien, lo que me están viendo hacer ahora es el siguiente molde, que es ya para la que es suela y parte superior, pero en tela. Entonces calco esto que no tiene ningún añadido de centímetro de costura. Lo aparto y ahora sí me voy a ayudar con una regla. Lo que hago es apoyarme, no importa en qué número, pero bien exacto en la marquita del centímetro, y voy subiendo y justo a 1 centímetro haciendo líneas. Entonces de esta forma voy marcando el exceso de 1 centímetro a cada lado para que me quede con margen de costura. Este molde lo voy a usar tanto para la parte inferior, con lo que se pisa, ¿sí? En el medio va el relleno de goma espuma y luego nuevamente lo vuelvo a usar para apoyar el pie, digamos. Les cuento que este es un proyecto que no es difícil de hacer, no tiene dificultad a la hora de coser, son todas costuras rectas, pero sí lleva muchas piezas. Por eso les recomiendo que lo vean el video hasta el final y después, una vez que tengan los materiales, vuelven a verlo y los voy acompañando en el paso a paso porque son varios pasos. Entonces corté en esta tela peludita, una del lado derecho y una del lado izquierdo, enfrentando de esta forma. Y corté lo mismo, perdón, se me llenó de pelusas, en tela negra, que es para la parte de abajo, bien, para con lo que se pisa, que va de esta forma enfrentando derechos. Una por acá y la otra por aquí. Ahí estamos. Para lo que cubre la pieza que cubre, digamos, el alto de esta goma espuma, necesito otra pieza más de tela. Lo que hago es vuelvo a este molde, voy a marcar en cualquier punto, como hice yo, una rayita, un punto, y con el centímetro de canto me ubico justo en ese lugar y voy siguiendo exacta la línea de, en este caso, la del pie. ¿Ven lo que hago? Con el centímetro de canto voy recorriendo. Acá si se mueve ya no me molesta, porque igual yo no voy tirando, si voy parándolo súper despacito, siguiendo el recorrido, para saber exactamente cuánto mide la línea, ¿sí? Como les dije, yo lo que hago es no tirar, ¿sí? Después si se me corre no pasa nada, mientras que no se me mueva de costado, hacia los costados, mejor dicho. De esta forma voy llegando al mismo punto del que partí y en este caso me dio 60 centímetros. Entonces el alto que tiene que tener la pieza lo estoy midiendo con la goma espuma que tengo, me dio 2 centímetros, por lo que voy a necesitar tiras de 60 por 2 y le agrego centímetros de costado en todos los lados, como hacemos siempre, por lo que me quedan tiras para el contorno de la suela de 62 por 4 centímetros de alto. Esto es todo con respecto a la base. Ahora les voy a contar cómo hago para sacar el molde de la capellada, ¿sí? De lo que cubre los pies. Entonces me ubico en la zapatilla en la parte más alta del empeine, con el centímetro haciendo que toque el suelo, como me ven acá. Lo ubico holgado sin apretar demasiado y me fijo cuánto me mide. En este caso me dio 20 centímetros. La siguiente medida que voy a tomar es
el alto. Entonces con la otra punta del centímetro me ubico donde tengo el centímetro ubicado hasta abajo y me da 16 centímetros. Esto quiere decir que para el molde voy a estar partiendo de un rectángulo de 20 centímetros de ancho por 16 centímetros de alto. Me ayudo con una escuadra, ¿sí? Para que el rectángulo me quede bien en escuadrado justamente, ¿sí? Ustedes saben que yo si puedo evitar hacer moldes, lo evito, pero en este caso, este proyecto requiere que lo hagamos, ¿de acuerdo? Acá arriba marco la mitad. Lo que estoy midiendo ahora es cuánto tiene que achicar hacia el extremo, hacia la punta de los dedos la capellada. Entonces, mido en la zapatilla, justo donde empiezan los dedos, cuánto me da de ancho. Y esto es 15 centímetros. Entonces vuelvo a mi molde, marco la mitad de la altura, ¿sí? Es decir, a los 8 centímetros, y en la parte superior de forma repartida hacia ambos lados, por eso marqué la mitad. En la mitad superior hago esta reducción y después voy acá, hago una leve curva para que quede lindo y después voy tratando de a poquito a mano alzada de darle una linda forma redondeada, ¿sí? Nunca cuando tengo que unir una recta con una curva lo hago de forma brusca, digamos, ¿sí? Ven que yo voy comiendo un poquito más, sacando un poquito menos hasta que logro que esa forma me quede armoniosa. Entonces lo que hago acá es solo una mitad, a una mitad de esta pieza le hago el dibujo, como ven. Y le voy solo a esta mitad también a agregar 1 centímetro de costura, ¿sí? En todo el contorno, para después espejar esto. Esto quiere decir, se hace una sola mitad y después se dobla a la mitad y se corta todo junto. Esta pieza no tiene izquierdo o derecho, ¿sí? Es la misma para ambos pies porque estamos haciendo un calzado flojo, ¿sí? Entonces no hay diferencia. Y la voy a cortar 4 veces. Lo siguiente que voy a hacer es el talón de este calzado, ¿sí? Es decir, la parte que sujeta por detrás a mi pantufla. Entonces vuelvo a poner el centímetro en la zona alta del empeine, ¿sí? Y con el otro extremo del mismo voy a tomar todo el resto de medida que me queda del talón. En este caso a mí me dio 31 centímetros y a esto le doy un alto de 8 centímetros. Esta medida suele ser estándar si ustedes tienen un pie o están haciendo pantuflas para alguien que tiene el pie mucho más grande. Bueno, pueden chequearlo, pueden llevarlo a 10, pero 8 es una medida estándar. Bien, entonces tenemos este rectángulo inicial de 31 por 8. Bien, y lo que voy a hacer es achicarlo hacia los lados, porque 8 queremos que mida la parte de atrás del talón, pero en la parte que se une con la capellada a los lados del pie, con darle 4 centímetros de alto va a estar bien y va a ser un alto fácil de colocarnos, ¿se entiende? Nos va a entrar bien por la boca que nos queda de pantufla. Entonces, lo que hago es del centro hacia la marca lateral, achicar de esta forma, tipo casita. Y acá lo que voy a hacer es redondear un poquito a mano alzada para que quede con más gracia y no tan marcado como les decía antes, ¿sí? Y en todo este costado voy a agregar 1 centímetro de costura como hice en la capellada, también solo en la mitad para facilitarme el trabajo. Y luego voy a cortar el molde espejando también, que es simplemente doblando a la mitad y cortando todo junto. La pieza del talón, al igual que la capillada, no hace falta que hagamos para pie izquierdo o pie derecho porque es la misma. Entonces tengo acá el molde y lo voy a cortar 4 veces porque cada talón tiene tela doble.
Y por otro lado la capellada, ¿sí? A mí no me alcanzó la tela para la capellada, entonces lo que hice fue cortar dos en la misma tela exterior que venía trabajando, y para la parte interna de la capellada lo combiné con otra cualquiera que tenía, total no se va a ver. ¿De acuerdo? Retiro todo esto por acá y vamos por fin a empezar a coser. Bien, arrancamos con las piezas del talón. Voy a agarrar de a pares, enfrentando derechos, y voy a coser toda la parte superior únicamente. Les comento que también subo manualidades e ideas recicladas a mi Instagram. Si quieren seguirme, estoy como Luz con Z. Van a ser súper bienvenidos y bienvenidas. Siempre recuerden atracar las costuras para que queden más seguras. Y lo que voy a hacer ahora es abrir esto y pespuntear este borde para que me quede prolijo y más asentado, ¿sí? Para que me quede como más marcado y seguro que me va a quedar bien la forma. Y ahí voy haciendo un pespunte por acá. Bien, una vez que tenemos los dos talones cosidos, lo que voy a hacer es unirlos con las capelladas. Tomo entonces estas piezas y lo que hago es, en la que es del derecho, en mi caso que es diferente la tela, y lo superpongo de esta forma. Por la parte recta de la pieza voy a colocar hacia los extremos también del talón. Y con la parte interna de la capellada enfrentando derecho, con la de abajo, hago sanguchito incorporando esta pieza del talón y voy a coser solamente la parte recta. Bien, me va a quedar en sanguchito. Cosemos por el extremo. Vamos a hacer lo mismo con ambas capelladas. Una vez que cosimos esta parte, lo que hago es abrir las piezas de capellada hacia abajo y voy a pespuntear el borde para que me quede otra vez más asentado, más prolijo y más lindo también. Ahora les cuento un secreto: como todo esto es muy gordo, ¿sí? toda tela muy gorda, el pespunte, a diferencia de como lo hacemos siempre, que es a distancia de pie de máquina, a 1 centímetro más o menos, en este caso el pespunte lo voy a hacer a unos 2 centímetros para que no me genere efecto todo este volumen, y aparte porque queda mucho más lindo en las pantuflas que esta costura sea un poquito más alejado del borde, ¿sí? Así que simplemente por eso voy a hacer el pespunte a unos 2 centímetros en este caso. Tengo por acá la tira, sí, que es el contorno de la suela. Lo que hago es, enfrentando derechos, coser ambos extremos y me queda de esta manera. Y ahora vamos a ir al armado, ¿sí? De esta parte. Tengo una suela, la que va a ir en contacto con el pie, que en mi caso es la misma tela. Lo que hago es marcar con piquetes en la suela ambos medios en los extremos, y llevo esta pieza en la que ya tenemos unida capellada y talón también con el derecho hacia arriba, y voy a hacer coincidir el piquete central que hice en la capellada con el piquete de la punta de los dedos, digamos, de la pieza de suela. Uno de esta forma con alfiler, y lo mismo de la parte del talón, ¿sí? Yo hice un piquete en el centro de talones, lo voy a llevar de esta forma con el piquete que hice en la suela. Bien, ahí va, de esta manera. Todo este costado, entonces ahora voy a ir con mucha paciencia y cuidado sosteniendo con alfileres y haciendo coincidir todas estas 3 piezas. Bien, una vez que hicimos esto, ahora voy a incorporar también esta tira, ¿sí? La costura la voy a hacer coincidir en la parte del talón, ¿sí? En la parte de los piquetes de talón.
Entonces agarro el mismo alfiler y ahora incorporo en sanguchito esta otra pieza, ¿sí? Y en el otro extremo, que no tengo costura, marqué piquetes en la tira y también llevo piquete con piquete, saco el alfiler que estaba y ahora incorporo esta tercer parte, ¿sí? Esta tercer pieza. Parece medio chino, pero no es difícil. Por eso les dije, primero miden el video entero y después voy paso a paso con ustedes explicándole otra vez cómo hacerlo. De esta forma, ¿ven? Voy incorporando a lo que ya tenía sujeto antes, ahora la tira. Una vez que sujete todo esto, lo voy a coser. Si ustedes quieren, pueden hacer un pespunte previo antes de ir a la máquina o ir con alfileres como hice yo. Una vez que lo tenemos cosido, hay que agregar ahora la parte de la suela en sí, con la que voy a pisar. Entonces marco piquetes también. Voy a, enfrentando derechos, ubicarlo de esta manera. Hago coincidir el piquete con el piquete en la tira. Todo lo otro, lo que es capellada, lo que es talón, queda adentro y no lo coso. ¿Se entiende? Ahora no lo voy a coser. Solo voy a coser la suela de abajo con la tira. Lo otro lo dejo adentro. ¿Ven? Lo meto para adentro, que no moleste, y coso estas dos telas. Y voy ayudándome con alfileres y mucha paciencia a hacer coincidir todo este borde. Una vez que lo sostuve todo, les cuento que a un costadito, ¿sí? Mirando hacia el otro pie, digamos, en la parte interna del arco del pie, la dejo sin costura, ¿sí? Porque es por ahí por donde voy a dar vuelta. Entonces arranco en esa parte que quiero dejar abierta haciendo un atraque para asegurarme que la costura quede firme. Doy toda la vuelta con la máquina. Como les dije, yo coso así con alfileres, dejándolas puestas. Si ponen como yo las alfileres de forma transversal, no molesta para nada en la costura y no hay que sacarlas, ¿sí? La máquina se las saltea sin problema. Si no sienten seguridad de esta forma, pueden hacer una costurita hilván, que es una costura rápida de sujeción, y listo. De esta manera me quedó cosido y lo que voy a hacer ahora es darlo vuelta, ¿sí? Así ven cómo quedó. Este minuto previo a ver cómo quedó, siempre me pongo un poquito nerviosa. Siempre digo que haya quedado como creo que quedó. Ahí vamos. ¡Apa! Tiene forma de pantufla, ¿eh? Bueno, acá estamos. Entonces, lo que toca hacer ahora es ponerle el relleno, ¿sí? Como les conté, como yo tenía goma espuma finita, corté 4 capas, ¿sí? Por pie. Si ustedes tienen una goma espuma más gruesa o quieren hacerlas menos altas la suela, pueden hacerlo. Entonces las doblo así a la mitad para ayudarme y las meto por acá. Con mucha paciencia y chequeando siempre, ya que es una goma espuma finita, que me vaya quedando sin arrugas. Bien, que me quede prolija, me voy ayudando y voy empujando. Y una vez que coloqué el relleno bien prolijo, lo siguiente que voy a hacer es metiendo 1 centímetro hacia adentro de cada una de las dos telas en la parte que dejé sin coser, cerrarlo, como hacemos siempre este tipo de costuras. Llevamos esto a la máquina con cuidado, hago un pespunte y atraco como siempre. Y ya tenemos las pantuflas listas, ¿sí? Así me quedó la pantufla, ¿sí? La verdad, súper contenta con el resultado. Ahora, acá en el talón es cierto que me sobró un poco, me quedó excediendo esto. Creí que podía tirarse hacia atrás y no molestaría, pero a mi hija, que es para quien las hice, no le quedaba cómodo, le molestaba, así que aquí volví a mi máquina y lo que hice fue en la parte interna del talón coser en B, ¿sí? O sea, desde el borde hacia adentro unos 2,5 centímetros, hice atraque y después bajé en B hacia el talón propiamente dicho, como para que me quede sin defectos. Y volví a atracar. Ahí les muestro lo que les estoy diciendo. ¿Ven? Así, en B. Entonces, esto lo corto para que no moleste. Y ahora sí, quedó súper bien agarrado el pie, ¿ven? Ahora,
La idea no es que lo hagan mal y lo tengan que arreglar como yo, así que les cuento cómo deberían haber hecho, cómo debería haber sido el molde del talón ahora que me pasó lo que me pasó. Lo que hay que hacer para esto es no la pieza de talón entera, sino la mitad del ancho, ¿sí? Tenía 31, entonces le voy a dar 15,5 de ancho por 8 de alto. En uno de los lados entro esos 2,5 que les dije, que yo directamente hice en la costura, y en el otro extremo le doy el alto de 4, al igual que hicimos en el original. A esto le agrego centímetro de costura en todos lados, ¿sí? Y esta es la pieza del molde que me queda. Lo que voy a hacer es cortarla 2 veces por talón, es decir, yo tengo 2 talones para los que corté 2 piezas, o sea 4. En este caso voy a cortar para cada talón 2 piezas, entonces en vez de 4 voy a hacer 8 cortes, voy a unirlos entre sí por la costura central, por eso le dejé centímetro de costura en el medio y me van a quedar 4 piezas resultantes. Y luego voy a hacer el mismo proceso que hice yo de unirlas por arriba de a 2 y todo sigue igual, pero ya con este ajuste en la parte central del talón para que no les quede con sobrante. Espero que les hayan gustado. Si las hacen me cuentan, les mando un beso grande a todas y todos ahí y nos vemos la próxima. Chau, chi.